Hola amigos, el narcosocialismo ha mostrado en Ecuador su cara más siniestra con el vil asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador. Le costó la vida su ataque frontal a las mafias criminales que dominan la costa del país andino, también su hostigamiento al grupo político vinculado con el expresidente Rafael Correa, que no solo propicia, ampara y encubre el crimen organizado, sino que obedece sus consignas al nutrirse de sus generosos fondos. No es una coincidencia que Villavicencio fuera el favorito para derrotar a ese narcosocialismo siglo XXI en una posible segunda vuelta tras las elecciones del 20 de agosto. Hola, soy Constantino de Miguel, les saludo desde España y les doy la bienvenida a mi canal desde mi punto de vista. Sin protección, a la luz del día, en el centro de Quito, tras un mitin de su campaña electoral, los sicarios descargaron una ráfaga de disparos sobre el vehículo en el que había ingresado Fernando Villavicencio, asesinando en el acto al candidato, Don Villa, 59 años, un hombre sin color político definido, pero militante encarnizado contra esa diabólica alianza formada por el narcotráfico y el socialismo siglo XXI, y cuyo primer representante en Ecuador es el expresidente prófugo en Bélgica, Rafael Correa, quien sabía que en una segunda vuelta de las elecciones, la coalición democrática liderada por Fernando Villavicencio derrotaría a su candidata títere, Luisa González. Al correísmo, por lo tanto, le convenía quitarse de encima a su rival más molesto. Por estos 6 años de destrucción, nuestra venganza personal será contundente. Había que eliminar a ese hombre que durante más de 20 años había protagonizado más de 250 acciones legales contra Rafael Correa. Su régimen bolivariano entre 2007 y 2017 convirtió al Ecuador en un paraíso para el narcotráfico al desmantelar la base militar estadounidense de Manta y permitir el ingreso de los cárteles mexicanos que tendrían en Ecuador un excelente trampolín para distribuir la droga al norte. La sociedad ecuatoriana sufre las consecuencias hoy en día, porque la impunidad del narcotráfico abarca también a todo tipo de delincuencia con miles de secuestros, extorsiones, llamadas vacunas, y 4.800 asesinatos en un país de 18 millones de habitantes. Y escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco, aquí estoy, camisa sudada, carajo, ustedes son mi chaleco antibalas, yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. Aquí está Don Villa. Que vengan los capos del narco. Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Que me van a quebrar. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme. Fernando Villavicencio, Don Villa, desenmascaró los manejos y la corrupción del gran padrino, el soberbio y verborreico Correa, que además convirtió al Ecuador en un gran laboratorio de ingeniería social, dilapidando los multimillonarios recursos obtenidos del petróleo para intentar crear un Estado totalitario a imagen y semejanza de Cuba, Venezuela o Nicaragua. No lo logró, gracias a la resistencia del pueblo ecuatoriano, cuyo gobierno dictó una orden de prisión contra el exmandatario tan pronto dejó el poder, por el colosal desfalco financiero que llevó a cabo durante su mandato presidencial. También se truncó la construcción de ese ominoso socialismo gracias a la labor de hombres valientes como Fernando Villavicencio, quien tuvo que sufrir por ello cárcel, allanamientos y repetidas amenazas contra su vida. La última de esas amenazas, tristemente, se cumplió. Sí, la mano negra del tiránico y genocida socialismo siglo XXI está detrás de ese magnicidio, porque Don Villa
era un palo en su rueda hacia ese infierno socialista. El político ecuatoriano había demostrado que el dinero del narcotráfico financia indirectamente la campaña electoral de la rival correísta Luisa González a través del hijo del presidente de Colombia, el bolivariano Gustavo Petro, acreedor a su vez de los narcodólares de su propio hijo, y quien, por cierto, está siendo juzgado por ese hecho. Nada más hay que seguir la traza del dinero. Si ahora es Luisa González, la madrina untada con dinero del narco, como denunciaba el propio Don Villa, anteriormente en las elecciones del año 2006, su patrón Rafael Correa obtuvo para su campaña jugosos fondos de la droga procedentes de la guerrilla colombiana FARC, como declaró su líder, el Mono Jojoy. Y ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos. Esa alianza estratégica entre los bolivarianos y la delincuencia organizada es tan íntima que viene a ser una hidra de dos cabezas, la cual, como si fuera un cáncer, hace metástasis en los países iberoamericanos que se dejan. Resulta muy curioso que ninguno de los representantes de esa hidra, la multinacional del crimen y el saqueo, denominada Foro de Sao Paulo, no hayan hecho llegar sus condolencias al Ecuador 12 horas después del atentado. ¿Por qué callan? Porque son cómplices y traman lo mismo para sus países. Por cierto, todos tienen el mismo manual, una edición siglo XXI del Manifiesto Comunista de Carlos Marx, según el cual la violencia está justificada para alcanzar la dictadura del proletariado, porque la violencia, como dijo Marx, es la partera, la comadrona que da a luz una nueva sociedad, esa sociedad de pobreza y destrucción que vemos en Cuba, Venezuela y Nicaragua y en otros países de nuestra Hispanoamérica. Volviendo a Ecuador, con su sacrificio, Fernando Villavicencio despeja cualquier duda, si es que alguien las tiene todavía, sobre esos clarísimos nexos entre el negocio de la droga y el socialismo bolivariano. Por un lado, los políticos manipulando al pueblo con su discurso envolvente, victimista y populista, destinado a conquistar el poder y cambiar las leyes, a fin de que sus verdaderos jefes, los narcos, tengan vía libre, puedan lavar el dinero y conducir sus operaciones ilícitas, poniendo a la sociedad entera a los pies de sus caballos. Y por otro, las mafias comprando voluntades mediante la extorsión, el soborno o el asesinato de jueces, policías y militares, y también reclutando a gente pobre para que hagan un trabajo que les permita salir de la miseria. Su trabajo, que consiste en el trasiego de droga desde los centros productores, Colombia sobre todo, pero también Perú y Bolivia, hacia la costa de Ecuador para después embarcar la droga rumbo a Estados Unidos y a Europa. Por eso, ¿dónde se registran esos asesinatos de alcaldes y autoridades que no cooperan? Se perpetran en los puntos de salida de la droga situados en puertos marítimos o fluviales, Guayaquil, Esmeraldas, Manta, Durán y localidades costeras del estuario del río Guayas. La gestión de este criminal negocio es dirigida por superadministradores mexicanos y albaneses, y también se aprende en esas grandes universidades denominadas penales y prisiones del Ecuador, controladas por los cárteles que se pelean a muerte para ver quién es el que manda dentro y controla afuera el negocio con los mexicanos. Así que, ¿dónde están los infiernos, señores de The New York Times, Le Monde, El País, de Televisión Española, de Deutsche Welle, BBC, Euronews? ¿Dónde está el infierno en América Latina? ¿No lo sabían, señores periodistas? El infierno tiene su epicentro en Cuba, se ha extendido a Venezuela y también a Nicaragua, y ya se ha asentado en la costa del Ecuador y otros puntos en la mayor parte de los países iberoamericanos. Don Villa, que fue en tiempos periodista de esos de raza, conocía muy bien ese mundo maligno y despiadado. Lo conocía tan bien que él mismo señaló a quienes iban a ser los autores materiales de su propio asesinato, el clan de los choneros, la sucursal en Ecuador del terrorífico cártel de Sinaloa. Sí, señor AMLO,
aunque usted lo desmienta. El país se ha enterado a través de los medios de comunicación de un parte policial en el que se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. El narcosocialismo es una asociación de vagos y maleantes que quiere anular la democracia, asesinando a los candidatos que no acepten su omertá mafiosa. Junto a la marioneta correísta Luisa González, hay otros 6 candidatos en esa primera vuelta del 20 de agosto. Entre ellos, 2 destacan por su lenguaje directo y hostil contra las mafias: Otto Sonnenholzner y Jan Topic, que aspira a ser, por cierto, el Bukele ecuatoriano. Ya no podrán hacer campaña, ya que, tras el asesinato de Villavicencio, el presidente saliente Guillermo Lasso ha paralizado la campaña e impuesto el estado de excepción. Que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal como lo ha previsto el Consejo Nacional Electoral. Guillermo Lasso, el rey de los inútiles en este drama ecuatoriano, cuya desidia y torpeza han permitido que el crimen prolifere en Ecuador de forma insoportable. También es responsable indirecto del crimen contra Fernando Villavicencio, porque el gobierno de Lasso fue incapaz de garantizar la seguridad al propio candidato asesinado al no brindarle escolta armada. Ecuador está en el mismo momento que Colombia en 1989, cuando el candidato presidencial Luis Carlos Galán fue asesinado al impulsar la extradición de narcoterroristas a Estados Unidos. Fue un antes y un después, porque después de ese magnicidio, Colombia declaró la guerra frontal al crimen organizado y a sus padrinos, la guerrilla y el socialismo. ¿Será capaz Ecuador de declarar la guerra a ese narcoterrorismo cuando la misma democracia está en jaque? Jueces amenazados o comprados, policías sin armas ni municiones, ejército pobremente entrenado e infiltrado en sus altos mandos por los narcos. Como decía el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, hay narcogenerales en Ecuador. Ecuador necesita ayuda exterior para combatir ese cáncer que corroe su sociedad. Pero con una administración demócrata en Estados Unidos que mira hacia otro lado, no sucederá a corto plazo. Confiemos en el buen juicio del electorado ecuatoriano en las próximas elecciones para que sepa identificar quiénes son los verdaderos causantes de ese descenso a los infiernos. Roguemos para que su buen criterio les permita castigar en las urnas a un movimiento bolivariano que, ya lo hemos dicho, es genocida y tiránico. Y que de esos comicios salga un gobierno fuerte y sin complejos, que declare una guerra inmisericorde contra ese flagelo que golpea al que fuera el país más pacífico de Sudamérica. Por último, hagamos votos para que el mundo comprenda y ayude a un país, Ecuador, cuyos ciudadanos libran solos, sin ayuda de ningún gobierno, ni siquiera del propio gobierno, una lucha contra ese imperio del mal denominado narcosocialismo. El 20 de agosto es la última oportunidad democrática para este país. O triunfan las mafias y gobiernan para siempre, o triunfa un país valiente que provoque un cambio, un acuerdo entre los demócratas para sacar al país de un régimen de terror, de empobrecimiento, de ingobernabilidad, a un estado de justicia, de derecho y seguro. Yo tengo la esperanza de que un pueblo valiente elegirá a un presidente valiente. Vamos a someter a las mafias. Muchas gracias por tu atención. Te animo ya a comentar aquí abajo sobre lo sucedido en Ecuador y sobre esa perversa simbiosis narcosocialista.
Y la verdad, me alegras el día si además de darle un me gusta a este vídeo, te suscribes a este canal que hago con total y absoluta independencia. Y ya que estás, te invito a activar la campanilla que te avisará cuando publique mi siguiente vídeo. Que te vaya muy bien y hasta pronto.